Ok. ¿Y qué decisiones tomó después de 2 años tu abuelo? Esto no lo sabe la familia. Un día me habla la asistente de mi abuelo, que ese es otro tema. Es una mujer hermosa. Fue la asistente de mi abuelo por casi 40 años, Maru Vázquez. Lindísima mujer. Siempre vio por las espaldas de mi abuelo. Uy. Y un día me habla y me dice, oye, este sábado tu abuelo quiere comer contigo. Ah, ok. Que van a ir a tal lugar. Ah, ok. Sí, Maru, ¿cómo no? ¿Y quién más va? No, nada más tú. ¿What? Ups, dije, ¿y ahora qué habré hecho? ¿Ahora qué habré hecho, no? ¿Qué hablar conmigo así, no? Porque nunca, nunca. Y entonces, pues ya, fui ahí a comer con él. Había muchas cosas que nos identificaban a mi abuelo y a mí, muchas, ¿no? Una de las cosas que nos identificaba mucho es que los dos éramos amantes de la maquinaria, de la industria aulera. Se las sabía todas. Y yo aprendí mucho por él y mi papá, ¿no? Entonces hablábamos de este tipo de máquina, o que hoy, que el nuevo sistema de esto, y que para aular la cuerda con esto, y que la corta. Entonces, era padrísimo hablar con él de esas cosas, ¿no? Bueno, platicamos mil cosas y de repente me dice, mira, hijo, yo no soy eterno, no sé cuánto tiempo voy a vivir, pero yo ya tomé la decisión que quiero, en ausencia de tu papá, que tú te quedes en mi lugar. Wow. Oh my God. No, pues se me fue la sangre al piso. ¿Qué año fue eso? En el 96, inicios del 96. Okay. Y dijo, yo ahorita llevo los dos hats, las dos cachuchas, y obviamente siento que el barco hay veces que no se mueve como yo quisiera, me dijo. Tornel ya era muy grande, George, muy grande ya en esa época. Entonces, bueno, pues ya sabes, ¿no? Se me fue el habla, no podía hablar, de verdad, no podía hablar, me temblaba todo, estaba muy agradecido con él y pues yo por un lado no sabía por qué me había escogido a mí, ¿no? La verdad. Uh-huh. Había, por ejemplo, yo veo mis tíos, pues más grandes que yo, más años que yo en la empresa, gente muy capaz y pues él prefirió a alguien de su descendencia, ¿no? Esa fue su respuesta. Tomaste el rol de director general de la compañía. Entonces me dijo, vete preparando, yo te voy a decir cuándo doy el aviso. Y obviamente pues, no les va a gustar, pero ni modo, pero vete preparando. Ok, pues le dije, oye, abuelo, yo en esa época, yo estaba en las plantas, ¿sí? Yo era el subdirector de operaciones de las plantas. Mi tío Raúl, una persona que adoro y no sabes cómo me ayudó, cómo me apoyó toda mi juventud para estudiar y luego los primeros años en Tornel, era el director de operaciones, ¿sí? Persona que yo estoy eternamente agradecido, voy a estar con él, ¿sí? Entonces, yo era ingeniero, soy ingeniero electrónico, conocía maquinaria, conocía sistemas, conocía todo. Tomé diplomados de costos, porque no tenía ni idea. Tomé diplomados de finanzas, quise meterme algo al área administrativa de gusto. Pero yo le decía, abuelo, yo no creo tener mucho problema en la parte operativa, he estado todo el tiempo ahí. Pero sí tienes que apoyarme en la parte administrativa, porque independientemente de que nunca he estado, yo nunca me he metido, porque son áreas que no me corresponden. Y nosotros, te digo, nos respetábamos las áreas tremendo. Entonces, no, me dijo, bueno, ¿sabes qué? Mira, para empezar, habrías de irte al IPADE. Y de ahí salió el IPADE. Mi papá hizo el IPADE, por eso. Mi Ah, papá ok. hizo el IPADE en los 80, el AD2, ¿sí? Por eso mi abuelo lo tenía en mente.
y fui al IPAD y bueno, ya, ¿no? Y ya me nombró director. Obviamente hubo desacuerdos muy entendibles todo entre la familia. Las cosas se asentaron y seguimos adelante, ¿no? Ya, ya. Y todo el tema accionario, ¿cómo lo fueron manejando? O sea, ¿era una plática abierta, o era un tema que nada más manejaba tu abuelo? ¿Hacían reuniones realmente, asamblea de accionistas reales? ¿Había un consejo de administración o cómo lo manejaban, Carlos? ¿Sí? Mira, el tema accionario estaba muy abierto y como las acciones estaban entre nosotros. Tú me preguntaste hace rato si algún día fui socio. Sí, yo heredé acciones de mi papá cuando murió, por eso llegué a ser socio, ¿sí? Unas, no tenía muchas, pero nos las repartimos entre mis hermanos y yo. Claro. Estaba más que claro qué porcentaje tenía quién y cada quien, ¿sí? Y eso estaba en la mesa, no era nada oculto, no era un tabú, no era nada, ahí estaba. Lo valioso que tenía Tornel también, que por eso quisiera regresar al movimiento sindical, es que desde ahí, desde ese movimiento, la dinámica de la familia como grupo se unió, se fortaleció y se hizo realmente un consejo directivo, un board. Sí había un board y sí hacíamos funciones. Se analizaban estrategias, se analizaban riesgos, se analizaban resultados, se analizaba lo que tú quieras, se veía ahí. Y ahí mismo se tomaban decisiones. Ok. Mi abuelo decía algo muy curioso en señal de las llanteras competidores en México querían tomar una decisión que sobrepasaba a ellos y tenían que pedir permiso a los headquarters, ¿no? En donde esté el... Entonces mi abuelo decía, aquí no tenemos que pedir permiso a nadie, aquí se decide aquí ahorita, y si vemos que es viable, lo tomamos ahorita la decisión y se acabó. Pues sí, es Es una gran ventaja de una empresa familiar, ¿no? una de las ventajas. Oye, Entonces, el board funcionaba de una manera extraordinaria. Pero mira, ¿qué pasó en 1988? Perdón que insista ahí. A nosotros nos sembraron una persona que entró como obrero. Siempre había contrataciones en Tornel por el nivel de ausentismo, por el nivel de gentes que dejaban de ir y porque la planta estaba crece y crece y crece. Si quieres, ahorita te platico algo de qué pasó con Michelin, que eso también fue un parteaguas. Y entonces, en una de esas, por contrato, perdón, se me olvidó decir algo, nosotros teníamos un contrato ley de la industria obrera muy leonino, desde los años 40, imagínate. wow. Horrible, horrible el contrato. Entonces, ahí una de las cláusulas decía que el sindicato era el único que podía contratar personal para el trabajo sindicalizado, ¿sí? Para obreros. Entonces, ellos contrataban, ¿no? Nosotros le decíamos al sindicato, oye, necesitamos contratar 10 gentes, 15 gentes, etcétera. Ah, sí, sí, ellos traían, ¿no? Pues en una de esas se coló un cuate y una vez que estuvo adentro de la planta empezó a hacer proselitismo entre los obreros. A tal grado que cuando nos enteramos, pasaron varias cosas, ¿sí? Te estoy dando así. Cuando nos enteramos, ya habían citado a los obreros en un auditorio un domingo con unos asesores de esos agitadores especiales y les lavaron el cerebro a los que dijeron, nosotros vamos a tumbar a Tornel y vamos a hacer una cooperativa. Si no se puede de las 4 plantas, vamos a hacer una cooperativa de la planta número 1 que fabricaba llantas y cámaras de bicicleta. Entonces, los obreros felices, imagínate. Entonces, ahí empezó una revuelta horrible. La verdad no es por nada. Mi abuelo, mi papá, moviendo cosas por fuera, ¿sí? Claro. Para pedir ayuda, conseguir.
pero realmente los que nos jugamos el pellejo adentro fuimos las gentes de las plantas. Justamente mi tío Raúl, wow, fuera de serie. Yo creo que él fue clave para que este movimiento se terminara. Yo estuve con él todo el tiempo. Yo tuve la ventaja que muchos obreros me conocían de niño. Okay. Tenía mi papá, porque me invitaban a jugar béisbol los obreros y mi papá, yo, what? Ve, yo no entendí esa edad. Luego lo valoré. Claro. Sí, por ese tipo de relaciones. Entonces, ¿qué hicimos? Empezamos a hablar con los obreros poco a poco a convencerlos de que esto era un engaño y los hacíamos entender. Entonces, muchos nos convencimos, otros no, porque la tirada de estos agitadores es que la Secretaría del Trabajo validara que se hiciera un recuento para quitar a la CTM, que era nuestra filial, y entrar a este otro, ¿sí? Pero en todo esto, imagínate las plantas paradas, los obreros saboteaban las llantas, aventaban el hule, hacían fogatas adentro, hacían paros para gritar consignas contra el sindicato, llegaban tarde, provocaban a todos. ¿Qué es lo que querían? Querían que la empresa corriera a uno, para que fuera la gota que derramó el vaso. O sea, era como prender la mecha para agarrar eso de pretexto y hacer paros y hacer huelga y ve tú a saber. Nunca lo hicimos. Okay. Y mira que sabotearon maquinaria, ¿sí? Quemaron no sé cuántas toneladas de hule. Perdimos una cantidad de producción tremenda. Y los obreros, por un lado, decían, no, afortunadamente terminó bien el conflicto después de año y medio. Pero en ese año y medio, la familia Tornel se las vio negras. Y había muy poca unión entre la familia. No poca unión, simplemente cada quien hacía lo que tenía que hacer y punto. Pero este problema Unión. fue así como una convergencia de todos, porque tuviéramos diferencias o no, éramos un frente común, porque el enemigo era él y él era enemigo de todos nosotros, independientemente de nuestras diferencias. Se hizo un grupo, George, una cohesión, un intercambio de ideas, una sinceridad entre nosotros, entre mi abuelo, mi papá, mis tíos, empleados de confianza. Fue un parteaguas. Tornel nunca volvió a ser el mismo una vez que ese problema sindical se terminó, desde el punto de vista organización, desde el punto de vista de unión de la familia, y no nada más de la familia, de empleados clave que nos apoyaban, que estaban con todos nosotros. Entonces, para mí fue una época horrible por un lado, pero lo único bueno que nos dejó, si es que algo bueno puedes tú tomar de eso, fue la unión familiar y el demostrar el famoso dicho que la unión hace la fuerza. Eso fue clave, muy clave. Y es que Y el esa tema... herencia se quedó por años, por años. Hoy